Descubrí que el hombre al que todos llamábamos siervo de Dios, aquel que nos enseñaba sobre pureza y santidad todos los sábados, estaba usando el nombre del Señor para satisfacer sus deseos más sucios con las mujeres de nuestra congregación. Y lo peor de todo, queridos míos, es que una de esas mujeres era mi propia hermana. Cuando descubrí la verdad, mi mundo se derrumbó de una forma que no os imagináis. Todo lo que creía, todo lo que defendía con uñas y dientes, todo se convirtió en polvo delante de mí. ¿Y sabéis lo que es más doloroso? Es darme cuenta de que mientras yo juzgaba a otras personas por no seguir los mandamientos, el mayor pecador de todos estaba en el púlpito, vestido de blanco, predicando sobre moralidad. Hola, queridos míos, me llamo Josefa, pero podéis llamarme Pepa. Tengo 59 años y nací en Valladolid, en 1966. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante más de 15 años. Una historia que cambió completamente mi fe, mi forma de ver el mundo y, sobre todo, mi forma de confiar en las personas. Antes de empezar, quería preguntaros, ¿dónde estáis viendo este vídeo? Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de España. Y si podéis, dejad ese like y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a esta señora a seguir contando sus historias. Nací en una familia adventista del séptimo día. Mi padre, don Gerardo, era anciano de la iglesia y mi madre, doña Eulalia, era líder de las mujeres adventistas. Nuestra casa, una vivienda sencilla de 3 habitaciones en el barrio de La Victoria, era prácticamente una extensión de la iglesia. Todos los días, antes de que saliera el sol, mi madre ya estaba levantada leyendo la Biblia y haciendo las oraciones matinales. El olor a pan casero que hacía para el desayuno se mezclaba con el sonido de las páginas de la Biblia siendo pasadas y sus oraciones susurradas. Éramos 5 hijos. Yo era la del medio. Tenía 2 hermanos mayores, Osvaldo y Benito, y 2 hermanas menores, Dolores e Inés. Dolores siempre fue la más frágil de nosotros, tanto física como emocionalmente. Era delgadita, pequeña, tenía esos ojos grandes y tristes que parecían siempre pedir protección. Crecimos con una rutina muy rígida. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para el culto familiar. Íbamos al colegio, volvíamos, hacíamos las tareas, ayudábamos con las tareas de casa, estudiábamos la lección de la escuela sabática, cenábamos y nos acostábamos temprano. El sábado era el día del Señor, sagrado. Nada de televisión, nada de juegos ruidosos, nada de trabajo, solo iglesia, estudio bíblico y convivencia familiar tranquila. Ni pensar en hacer comida el sábado. Todo tenía que estar preparado el viernes antes de la puesta del sol. Mi madre cocinaba esos platos ricos el viernes por la tarde. Siempre había un arroz integral, unas lentejas bien aliñadas con laurel y comino. A veces hacía esa proteína de soja que en aquella época llamábamos carne de soja y una ensalada bien verde. El olor de la comida siendo preparada antes del sábado quedó marcado en mi memoria para siempre. Me encantaba ser adventista. No era solo una religión para mí, era mi identidad completa. En el colegio era conocida como la chica de la iglesia, aquella que no comía cerdo, que no iba a las fiestas de cumpleaños que caían en sábado, que no veía telenovelas, que no usaba pendientes ni maquillaje, y estaba orgullosa de ello. Sentía que era especial, elegida, diferente de las otras chicas que vivían en el mundo, como decíamos nosotros. A los 16 años ya era maestra de la escuela sabática de los niños. A los 18 me bauticé de nuevo, por inmersión, en una ceremonia preciosa que tuvo lugar en un río de la zona. Recuerdo que el pastor de entonces, un hombre mayor llamado Pastor Anselmo, dijo que yo era un ejemplo de joven adventista, que Dios tenía grandes planes para mi vida. Cuando cumplí 22 años, en 1988, conocí a Edmundo. Era diácono de la iglesia, un chico serio, trabajador, que también se había criado en la fe adventista. Era alto, delgado,
Tenía ese aire humilde y respetuoso que mi madre siempre decía que un buen marido adventista debía tener. Nuestro noviazgo fue supervisado, como mandaba la tradición. Nunca estuvimos solos. Siempre había un hermano o hermana de la iglesia con nosotros, o mis padres cerca. Nuestro primer beso fue el día de la boda, en 1989, yo con 23 años y él con 26. La ceremonia fue en la iglesia, sencilla pero bonita, con flores blancas y amarillas, y un coro que cantó himnos adventistas que me hacen llorar de emoción hasta hoy cuando los recuerdo. Edmundo trabajaba en una fábrica textil y yo daba clases de manualidades a señoras de la iglesia y del barrio. No ganábamos mucho, pero era suficiente. Alquilamos una casita pequeña, también en La Victoria, cerquita de la casa de mis padres. 2 habitaciones, un salón, cocina y baño. El patio tenía un cerezo precioso que daba frutos enormes y dulces. Me encantaba hacer mermelada de cereza y repartirla entre los hermanos de la iglesia. Nuestra vida era sencilla, pero estaba llena de propósito. Todos los sábados estábamos en la iglesia desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Escuela sabática, culto, comida comunitaria, clase bíblica por la tarde. Nuestra semana giraba en torno al sábado. Los martes y jueves por la noche había reunión de oración. El viernes por la noche había recepción del sábado. Los domingos por la mañana ayudaba en la escuela bíblica de vacaciones cuando la había. Mi vida entera era la iglesia. Tuve 3 hijos. Primero vino Olaf en 1991. Después Georgina en 1993. Y por último Casimiro en 1996. Crié a mis hijos de la misma forma en que fui criada. Culto todos los días, estudio bíblico, iglesia los sábados, colegio adventista. Tenía claro que debían aprender los valores que yo aprendí. No les dejaba ver dibujos animados que tuvieran violencia o magia, no les dejaba comer porquerías, vivía enseñándoles sobre salud, sobre alimentación natural, sobre que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mis hijos eran bien educados, respetuosos. Era una madre rigurosa, lo reconozco, pero era por su bien. Quería que crecieran en el camino correcto, lejos de las tentaciones del mundo. En 2001, cuando tenía 35 años, nuestra iglesia pasó por un cambio. El pastor Anselmo, que ya era muy mayor, se jubiló. Vino un pastor nuevo a nuestra congregación, el pastor Fortunato. Tenía unos 45 años, era de Galicia, tenía una voz grave e imponente, era alto, corpulento, pelo canoso bien peinado. Usaba trajes oscuros impecables y siempre llevaba esa Biblia grande de tapa negra bajo el brazo. Su esposa, doña Nuria, era una señora bajita, algo cerrada, que sonreía poco. Tenían 2 hijos ya adultos que no vivían con ellos. El pastor Fortunato era diferente del pastor Anselmo. Predicaba con una intensidad a la que no estábamos acostumbrados. Sus predicaciones eran largas, llenas de vigor. Golpeaba la mesa, levantaba la voz, caminaba de un lado al otro del púlpito. Hablaba mucho sobre el pecado, sobre la tentación, sobre cómo Satanás estaba trabajando para destruir la iglesia de Dios. Decía que la iglesia se estaba volviendo tibia, que los miembros se estaban dejando llevar por las influencias del mundo. Necesitábamos un reavivamiento espiritual, según él, y a la gente le encantaba. Sus predicaciones llenaban la iglesia. Gente que no venía desde hacía meses empezó a volver. Llegaban nuevos miembros. En menos de un año, nuestra congregación casi se duplicó. Admiraba mucho al pastor Fortunato. Creía que Dios lo había enviado precisamente para fortalecernos en la fe. Participaba en todos los programas que creaba. Empezó grupos de oración por la mañana, a las 6, 3 veces por semana. Comenzó un programa de visitación a los miembros alejados. Creó un grupo de estudio bíblico especial para las mujeres de la iglesia, que tenía lugar los miércoles por la tarde. Yo nunca faltaba a nada. Era una de las más activas. Él siempre me elogiaba. Decía que era un ejemplo de fidelidad, que Dios me estaba usando poderosamente. Mi hermana Dolores, que siempre fue más frágil, como dije, estaba pasando por un momento difícil en aquella época. Se había casado con Nicanor, un hombre que no era adventista.
en contra de la voluntad de nuestros padres. El matrimonio fue complicado desde el principio. Nicanor bebía, era agresivo con las palabras, humillaba a Dolores constantemente. Tenía 2 hijos pequeños y vivía en una casa alquilada en condiciones bastante precarias. Mis padres habían cortado relaciones con ella por el matrimonio con un impío, como decían ellos. Solo yo mantenía contacto. La visitaba a escondidas, le llevaba comida, ropa para los sobrinos, intentaba convencerla de que volviera a la iglesia. Fue en 2003 cuando empezaron a pasar cosas extrañas. No me di cuenta enseguida, porque cuando confías mucho en una persona, en un líder espiritual, no consigues ver las señales. Lo primero que me llamó la atención fue un cambio en Dolores. Empezó a frecuentar la iglesia de nuevo, después de casi 5 años alejada. Eso me puso muy contenta al principio. Creí que por fin mis oraciones habían sido respondidas. Pero había algo diferente en ella. Estaba más nerviosa, más agitada. Fumaba a escondidas, cosa que nunca había hecho antes. Cuando le preguntaba qué pasaba, esquivaba el tema, decía que todo estaba bien. El pastor Fortunato se empeñó en recibir a Dolores de vuelta con una ceremonia especial. Predicó un sermón sobre la oveja perdida, sobre cómo el pastor va detrás de aquella que se perdió. Todos lloramos aquel día. Dolores lloraba mucho, pero era un llanto extraño, no parecía de alegría, parecía de desesperación. Después de la ceremonia, el pastor Fortunato llamó a Dolores a una sala reservada para hacer lo que él llamaba asesoramiento espiritual. Dijo que necesitaba oraciones especiales, de liberación, porque había vivido tanto tiempo en el mundo. Eso era normal. Lo hacía con varios miembros que volvían a la iglesia. Pero después de ese día, Dolores empezó a tener sesiones de asesoramiento con el pastor 2, a veces 3 veces por semana. Siempre por la tarde, cuando había poca gente en la iglesia. Él decía que su caso era grave, que estaba muy atada espiritualmente por culpa del marido impío, que necesitaba mucha oración. Yo pensaba que era maravilloso que el pastor dedicara tanto tiempo a ayudar a mi hermana. Estaba agradecida. Oraba pidiendo que Dios bendijera su ministerio. Un día, llegué a la iglesia más temprano de lo habitual para dejar unas comidas que había preparado para un evento que íbamos a tener ese fin de semana. Era un miércoles, sobre las 3 de la tarde. La iglesia estaba en silencio, ese silencio pesado de tarde entre semana. Dejé las cosas en la cocina e iba a marcharme cuando oí un ruido que venía del despacho del pastor. Un llanto ahogado. Pensé que alguien necesitaba ayuda. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta. Y fue entonces cuando lo vi. Mi hermana Dolores estaba de rodillas en el suelo, llorando bajito, y el pastor Fortunato estaba de pie delante de ella. Tenía la mano en su cabeza, pero no era una oración. Los pantalones de él estaban abiertos. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se puso rígido como una piedra. No podía procesar lo que estaba viendo. Mis ojos lo vieron, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Me quedé ahí parada, paralizada, quizá unos 10 segundos que parecieron una eternidad. El pastor Fortunato no me había visto, estaba de espaldas a la puerta. Dolores sí, ella levantó los ojos y me vio. La expresión de su cara fue de puro terror. Sus lágrimas caían en silencio. Sus ojos suplicaban algo que yo no conseguía entender. ¿Era vergüenza? ¿Era miedo? ¿Era una petición de socorro? Salí de allí corriendo. No pensé, solo corrí. Salí de la iglesia tropezando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro del pecho. Llegué a casa sin saber ni cómo. Edmundo estaba trabajando. Los niños estaban en el colegio. Me quedé sola en aquella casa, sentada en el suelo de la cocina, intentando entender lo que acababa de ver. ¿Sería posible que hubiera interpretado mal? Pero ¿cómo interpretar mal aquello? Empecé a encontrarme mal. Fui al baño y vomité. Me subió la fiebre, temblaba, sudaba frío. Era como si todo mi cuerpo estuviera rechazando aquella información. Cuando anocheció y Edmundo llegó, no conseguí contárselo. ¿Cómo iba a contarle una cosa así? El pastor Fortunato era también su líder espiritual. Era el hombre al que admiraba, al que seguía.
¿Cómo iba a llegar y destruir la fe de mi marido así? ¿Y si estaba equivocada? Pasé toda la noche despierta, tumbada en la cama, mirando al techo, orando, pidiéndole a Dios que me mostrara qué hacer. Pero Dios parecía distante, silencioso. Por primera vez en mi vida, sentí que mis oraciones no estaban siendo escuchadas. Al día siguiente, jueves, fui a casa de Dolores. Estaba sola. Los niños se habían ido al colegio. Cuando abrió la puerta y me vio, su cara se puso blanca. Entré sin ser invitada. Cerré la puerta y le pregunté directamente qué estaba pasando. Empezó a negarlo. Dijo que no había visto nada, que era mi imaginación. Pero yo insistí. Le cogí la mano y la miré a los ojos, y le supliqué que me contara la verdad. Fue entonces cuando se derrumbó. Dolores me contó que hacía más de un año que el pastor Fortunato estaba abusando de ella. Empezó justo en las primeras sesiones de asesoramiento cuando volvió a la iglesia. Al principio, él solo oraba, ponía la mano en su cabeza, hablaba en lenguas extrañas, decía que estaba expulsando demonios. Pero poco a poco fue cambiando. Empezó a tocarla de forma inapropiada durante las oraciones. Decía que era parte del proceso de liberación. Decía que su cuerpo estaba contaminado por el pecado del matrimonio con un impío que necesitaba ser purificado. Ella se quedaba confusa, avergonzada, pero él siempre terminaba diciendo que aquello era un secreto sagrado, que no podía contárselo a nadie, que si lo contaba, Dios iba a castigarla a ella y a sus hijos. Cuando intentó dejar de ir a las sesiones, él empezó a chantajearla. Le dijo que si no continuaba, iba a contar a toda la iglesia los pecados que ella le había confesado, sobre el marido alcohólico, sobre las deudas que tenía, sobre pensamientos suicidas que ella le había revelado en confianza. Dijo que haría que la iglesia la expulsara de nuevo, que haría que hasta yo me alejara de ella. Dolores estaba atrapada en una red de manipulación, miedo y vergüenza. Pensaba que nadie le iba a creer si lo contaba, porque el pastor Fortunato era respetado, querido por todos, y ella solo era una oveja descarriada que había vuelto. Me quedé en shock al oír aquello. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un siervo de Dios, un pastor, un hombre que predicaba sobre santidad, sobre pureza, sobre seguir los mandamientos, podía hacer algo así? Pero al mismo tiempo, lo había visto con mis propios ojos. No había forma de negarlo. Le pregunté a Dolores si había otras mujeres. Dijo que sospechaba que sí. Había una hermana de la iglesia, Yvonne, que también tenía sesiones particulares con el pastor con mucha frecuencia, y había otras a las que él llamaba para conversaciones privadas constantemente. En aquel momento, tuve que tomar una decisión. ¿Qué hacer con aquella información? Podía fingir que no sabía nada y seguir con mi vida. Podía enfrentarme al pastor directamente. Podía contárselo a los ancianos de la iglesia. Podía contárselo a mi marido. Pero cualquiera de esas opciones parecía imposible. Si me enfrentaba al pastor, él lo negaría. Si se lo contaba a los ancianos, que eran todos hombres que lo admiraban profundamente, ¿me iban a creer? Y si se lo contaba a mi marido, ¿me iba a apoyar o iba a pensar que me estaba volviendo loca? Empecé a observar todo con otros ojos. En los cultos, prestaba atención a cómo el pastor Fortunato se comportaba con las mujeres de la iglesia. Empecé a darme cuenta de cosas que antes no veía, o que veía pero no les daba importancia. Siempre ponía la mano en el hombro de las mujeres cuando hablaba con ellas, pero nunca con los hombres. Abrazaba a las hermanas de forma un poco más prolongada de lo normal. Cuando saludaba dando la mano, sostenía la mano de las mujeres durante más tiempo. Hacía elogios físicos, disfrazados de elogios espirituales. Decía cosas como: nuestra hermana está radiante, está siendo renovada por la gloria de Dios. O, qué bien ver a la hermana tan bien cuidada, eso demuestra que está valorando el templo del Espíritu Santo. Nunca me había dado cuenta de lo inapropiadas que eran aquellas frases. También empecé a prestar atención a quiénes eran las mujeres que él llamaba para asesoramientos privados. Todas tenían algo en común. Eran vulnerables de alguna forma.
O estaban pasando por problemas en el matrimonio, o eran divorciadas, o viudas, o tenían problemas económicos serios, o tenían la autoestima baja, o habían vuelto a la iglesia después de un período alejadas. Sabía elegir a las víctimas. Sabía quién no iba a tener fuerzas para denunciarlo, quién se iba a quedar callada por vergüenza, por miedo, por dependencia emocional. Hice una lista mental. Estaba Dolores. Estaba Yvonne, una mujer de 38 años que se había divorciado hacía poco y siempre estaba triste, siempre llorando en la iglesia. Estaba Marcelina, una señora de unos 50 años que había enviudado hacía 2 años y estaba muy fragilizada. Estaba Leonor, una joven de 25 años que se había quedado embarazada soltera y había vuelto a la iglesia buscando perdón. Todas ellas tenían sesiones particulares frecuentes con el pastor, y todas ellas habían cambiado de comportamiento en los últimos meses. Estaban más calladas, más apagadas, algunas habían adelgazado mucho, otras engordado. Sus ojos ya no tenían brillo. Decidí hablar con Yvonne. Quedé con ella en una cafetería, lejos de la iglesia, lejos de quien pudiera vernos. Tenía miedo de que si alguien se enteraba de que estaba investigando, el pastor Fortunato lo descubriera y tomara alguna medida antes de que yo pudiera hacer algo. En la cafetería, después de hablar de banalidades durante un rato, le pregunté cómo iban sus asesoramientos con el pastor. Se puso tensa inmediatamente. Dijo que iban bien, que el pastor la estaba ayudando mucho, pero me di cuenta de la mentira en sus ojos. Fui directa. Le dije que sabía lo que estaba pasando, que lo había visto, que no estaba sola. Y entonces ella también se derrumbó. Yvonne me contó una historia muy parecida a la de Dolores. El pastor había empezado ofreciendo apoyo espiritual después de su divorcio. Decía que necesitaba liberarse de la amargura, del rencor, de la tristeza que estaba aprisionando su alma. Las sesiones empezaron normales, con oraciones, lectura bíblica, consejos. Pero poco a poco fueron cambiando. Empezó a decir que necesitaba aprender a valorarse de nuevo como mujer, que el exmarido había destruido su feminidad, su sensualidad. Decía que Dios la había creado como una mujer hermosa y que necesitaba reconocerlo, aceptarlo. Y entonces empezó a tocarla, de formas cada vez más inapropiadas, siempre justificándolo como parte de un proceso terapéutico espiritual. Decía que la estaba curando de las heridas del matrimonio fracasado, que le estaba enseñando que el contacto de un hombre de Dios era diferente del contacto de su exmarido. Era pura manipulación psicológica. Y el chantaje era siempre el mismo. Él grababa las sesiones de asesoramiento, decía que era para fines de estudio, pero en realidad tenía todos los secretos confesados allí grabados. Tenía confesiones de pecados, de pensamientos suicidas, de deseos impuros, de rencores profundos. Y lo usaba como arma. Si cualquiera de ellas amenazaba con contar algo, él decía que iba a exponer sus secretos públicamente, iba a decir que habían sido ellas las que lo habían seducido, que eran ellas las pecadoras, las tentadoras, las Jezabeles modernas. Estaba destrozada. Había descubierto que el hombre al que todos veneraban, al que todos seguían, al que todos creían que era un representante de Dios en la tierra, era en realidad un depredador sexual, un manipulador, un lobo con piel de oveja. Y lo peor, lo estaba haciendo usando la estructura de la propia iglesia, usando la fe de las personas, usando la Biblia como herramienta de control. Era lo más asqueroso, más blasfemo, más demoníaco que podía imaginar. Aquella noche, después de hablar con Yvonne, llegué a casa y tomé valor. Se lo conté todo a Edmundo. No se lo creyó al principio. Dijo que era absurdo, que era imposible, que debía estar equivocada. Pero cuando le conté los detalles, cuando le dije que lo había visto con mis propios ojos, cuando le expliqué que había hablado con Dolores y con Yvonne, se quedó blanco. Sabía que yo no mentía. Nos quedamos despiertos toda la noche hablando sobre qué hacer. Edmundo quería ir allí mismo a enfrentarse al pastor, pero le dije que no servía de nada, que lo negaría, que no teníamos pruebas más allá de las palabras de las víctimas y que las víctimas estaban todas con mucho miedo de hablar. Decidimos que necesitábamos un plan.
Necesitábamos reunir pruebas. Necesitábamos hablar con más mujeres para ver si había más víctimas. Necesitábamos hacerlo con cuidado para no darle tiempo al pastor de destruir pruebas o huir. Edmundo habló con mi hermano Osvaldo, que también era miembro activo de la iglesia y era un hombre muy respetado en la comunidad. Al principio, Osvaldo también dudó, pero cuando lo oyó todo, cuando vio que no era solo una mujer, sino varias, se indignó. Conocía el peso de la palabra del pastor. Sabía que sería difícil convencer a la iglesia, pero estaba dispuesto a ayudar. Durante las 2 semanas siguientes, hablamos con 3 mujeres más. Marcelina confirmó que también estaba siendo abusada. Leonor confirmó. Y descubrimos una 5ª víctima, Rosalía, una señora de 55 años que había vuelto a la iglesia después de años alejada. Todas tenían la misma historia, con pequeñas variaciones. Todas estaban atrapadas en el ciclo de abuso, manipulación y chantaje. Todas tenían vergüenza, miedo, y pensaban que nunca las iban a creer. Con mucho esfuerzo, convencí a las mujeres de que escribieran relatos detallados de lo que habían sufrido. No necesitaban firmarlo si no querían, pero necesitaban ponerlo por escrito. Fue difícil para todas ellas revivir aquello escribiendo, pero era necesario. También conseguimos descubrir dónde guardaba el pastor las grabaciones que hacía. Era en un armario de su despacho, en cintas de casete etiquetadas con códigos. Osvaldo, que trabajaba en el mantenimiento de la iglesia, consiguió acceso al despacho una madrugada y sacó copias de algunas cintas. Cuando las escuchamos, era horrible. Se podía oír su voz manipulando, diciendo esas cosas asquerosas, y las voces de las mujeres confusas, llorando, pidiendo que parara pero sin valor para imponerse. Necesitábamos decidir cómo exponer aquello. No podíamos ir a la policía normal, porque en aquella época, en 2004, estas cosas se trataban de forma muy diferente. El abuso psicológico y la manipulación no se tomaban tan en serio como hoy. Y además, muchas de las mujeres tenían miedo a la exposición pública. Decidimos que el mejor camino sería llevar el asunto a la asociación, que era la organización regional que supervisaba nuestra iglesia local. Era un nivel por encima del pastor, eran sus superiores en la jerarquía adventista. Quedamos en una reunión con el presidente de la asociación, el pastor Casimiro. Era un hombre serio, mayor, con una reputación de justicia. Llevamos los relatos escritos, llevamos las copias de las cintas, llevamos el testimonio de 5 mujeres que aceptaron hablar personalmente, aunque con mucho miedo. Yo, Edmundo y Osvaldo fuimos juntos. La reunión duró 4 horas. Al principio, el pastor Casimiro estaba escéptico. Pensaba que podría ser algún malentendido, alguna distorsión. Pero cuando oyó las cintas, cuando leyó los relatos, cuando escuchó los testimonios emocionados de las mujeres, ya no tuvo más dudas. Lo que pasó después fue un proceso doloroso. La asociación inició una investigación interna. Llamaron al pastor Fortunato para que diera explicaciones. Lo negó todo al principio. Dijo que era una conspiración contra él, que las mujeres tenían envidia de su esposa, que mi marido y yo queríamos su cargo. Pero cuando se enfrentó a las grabaciones, a los relatos detallados, al testimonio de múltiples mujeres que no se conocían entre sí, pero contaban historias prácticamente idénticas, ya no pudo seguir negándolo. La investigación duró 3 meses. Durante ese tiempo, el pastor fue apartado temporalmente, pero sin ninguna explicación oficial para la congregación. La asociación quiso mantener todo en secreto hasta que tuvieran todas las pruebas necesarias. Eso fue extremadamente difícil para mí y para mi familia. La gente de la iglesia empezó a preguntar por qué el pastor estaba apartado, por qué ya no venía a los cultos. Corrían rumores de que estaba enfermo, de que había tenido un problema familiar, de que estaba en retiro espiritual. Y yo no podía decir nada. Tenía que quedarme callada, oyendo a la gente elogiarlo, decir que lo echaban de menos, que estaban rezando por su recuperación. Era como tragar cristales molidos. Mi hermana Dolores pasó por un período terrible durante esos 3 meses. Tenía crisis de pánico.
No podía dormir por la noche, se despertaba gritando por pesadillas. Su marido, Nicanor, no sabía lo que estaba pasando. Ella no se lo había contado. Tenía miedo de su reacción, tenía miedo de que lo usara contra ella de alguna forma. Yo iba a su casa casi todos los días. Llevaba comida, cuidaba de los sobrinos, me quedaba abrazada con ella mientras lloraba. A veces decía que quería morir, que no aguantaba más cargar con esa vergüenza. Yo tenía que ser fuerte por ella, pero por dentro también estaba destrozada. Mi fe estaba sacudida de una forma que nunca imaginé que fuera posible. Las otras mujeres también estaban sufriendo mucho. Yvonne desarrolló una depresión profunda, dejó de salir de casa, se encerró en su habitación y pasaba los días enteros en la cama. Marcelina empezó a beber a escondidas para intentar anestesiar el dolor. Leonor intentó cortarse una vez. Por suerte su madre lo descubrió a tiempo. Rosalía tuvo que empezar a tomar medicamentos controlados porque estaba teniendo crisis nerviosas. Y yo me sentía responsable de todo ese sufrimiento, porque fui yo quien sacó todo a la luz. Fui yo quien insistió en que hablaran, en que denunciaran. Hubo noches en las que me pregunté si no habría sido mejor quedarme callada, dejar que cada una sufriera en silencio, pero sin tener que revivir todo dando declaraciones, sin tener que pasar por la humillación de la investigación. Durante la investigación descubrimos cosas aún peores. El pastor Fortunato no había empezado a hacer eso en nuestra iglesia. Tenía un historial. En la iglesia anterior donde había sido pastor, en Galicia, habían pasado situaciones parecidas, pero las víctimas nunca formalizaron denuncia, solo pidieron su traslado a otra región. La asociación de entonces había encubierto, simplemente, lo había mandado a otro sitio, a nuestra iglesia, sin avisar a nadie sobre su pasado. Ellos lo sabían que era un depredador y aún así lo mandaron aquí, cerca de nuestras mujeres, de nuestras familias. Eso me dejó aún más indignada. La institución en la que confiaba ciegamente, que yo pensaba que era guiada por Dios, había puesto deliberadamente un lobo en medio de las ovejas. Cuando la investigación concluyó, a finales de 2004, la asociación confirmó que todas las acusaciones eran ciertas. Tenían pruebas irrefutables. Las grabaciones, los relatos, los testimonios, todo cuadraba. El pastor Fortunato fue oficialmente desafiliado de la Iglesia Adventista. Perdió la credencial de pastor, fue expulsado de la denominación. Su esposa, doña Nuria, quedó destrozada. Descubrió todo de golpe, todos los años de traición, de mentiras, de fingimiento. Tuvo una crisis nerviosa y necesitó ser ingresada durante algunos días. Sus hijos cortaron relaciones con él. Lo perdió todo, el ministerio, la familia, la reputación. Pero entonces vino la parte más difícil. ¿Cómo contárselo a la congregación? La asociación decidió hacer una reunión especial un sábado por la tarde, después del culto. Invitaron a todos los miembros. Dijeron que era una reunión administrativa importante. La iglesia estaba llena, más de 200 personas. El pastor Casimiro, de la asociación, explicó de forma resumida lo que había pasado, sin entrar en detalles gráficos, sin exponer a las víctimas por su nombre. Dijo que el pastor Fortunato había cometido conductas inapropiadas graves con miembros de la congregación y que por eso estaba siendo desafiliado. La reacción fue de shock absoluto. Mucha gente empezó a llorar. Otros se quedaron en silencio, aturdidos. Pero hubo un grupo considerable, cerca del 30% de la gente allí, que simplemente se negó a creerlo. Decían que era mentira, que era persecución, que el pastor era un hombre de Dios y que Satanás estaba usando a personas envidiosas para destruir su ministerio. Nos señalaban a mí, a Edmundo, a Osvaldo. Decían que habíamos conspirado contra él. Me llamaron mentirosa, falsa profeta, sierva de Satanás. Una mujer, doña Clotilde, se levantó en medio de la reunión y gritó que yo era una víbora, que había destruido a un hombre de Dios por pura maldad. Otras estuvieron de acuerdo. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Las mujeres que habían sido víctimas estaban allí, pero nadie sabía quiénes eran.
Se quedaron calladas, con las cabezas bajas, oyendo todo aquello. Miré a Dolores, que estaba sentada algunas filas atrás, y vi lágrimas corriendo por su cara. Estaba siendo defendida indirectamente por las mismas personas que, si supieran la verdad, probablemente también la juzgarían y condenarían. Porque la cultura de la Iglesia era así: culpar a la mujer, decir que ella sedujo, que ella provocó, que no rezó lo suficiente para resistir la tentación. Después de aquella reunión, la Iglesia literalmente se dividió. La mitad se puso del lado de la verdad, creyó en las investigaciones de la asociación, apoyó a las víctimas aunque sin saber quiénes eran. La otra mitad se negó a aceptarlo. Algunas familias salieron de la Iglesia llevándose consigo la creencia de que el pastor Fortunato había sido injustamente tratado. Crearon un grupo de apoyo para él, intentaron ayudarle económicamente, intentaron convencer a otras iglesias adventistas de que lo readmitieran. Pero la asociación fue firme. Nunca más volvería a ser pastor adventista. Mi vida cambió completamente después de aquello. La mitad de la gente de la iglesia me evitaba. Cuando llegaba, algunos giraban la cara, otros hacían comentarios en voz baja que yo podía oír. Ahí viene la destructora de familias. Ella causó toda esta división en la iglesia. Antes estaba todo bien, hasta que ella se metió. Hubo gente que dejó de hablarme completamente. Amistades de años fueron destruidas. Mujeres a las que consideraba hermanas en la fe me dieron la espalda. Mis hijos también sufrieron. En el colegio adventista, otros niños empezaron a provocarlos. Decían que su madre era mentirosa, que había inventado historias sobre el pastor. Mi hijo Olaf, que tenía 13 años entonces, llegó a casa un día con el ojo morado. Se había peleado con un compañero que dijo que yo era una mujer del demonio. Georgina, con 11 años, empezó a tener crisis de ansiedad y ya no quería ir al colegio. Casimiro, con solo 8 años, era demasiado pequeño para entenderlo todo, pero percibía el clima pesado y se quedaba más callado, más retraído. Edmundo también sufrió consecuencias en el trabajo. La fábrica textil donde trabajaba tenía varios adventistas, incluido su jefe. Empezaron a tratarlo de forma diferente. No era nada explícito, pero él lo percibía. Se quedaba atrás en los ascensos, le ponían los peores turnos, recibía las tareas más difíciles. Un compañero que había sido su amigo durante años dejó de hablarle. Edmundo aguantó 6 meses hasta que no lo soportó más y dimitió. Nos quedamos en una situación económica complicada porque él estaba en paro y yo solo ganaba una miseria dando clases de manualidades. Mi familia también se dividió. Mis padres, don Gerardo y doña Eulalia, se quedaron confusos. Me creían, sabían que no mentía, pero al mismo tiempo no podían aceptar que aquello había pasado delante de sus narices, en la iglesia que frecuentaban desde hacía décadas. Mi padre enfermó de tanto estrés, desarrolló una úlcera. Mi madre entró en una depresión silenciosa, dejó de cocinar, dejó de cuidar la casa, pasaba el día sentada en la mecedora mirando a la pared. Mis hermanos varones, Osvaldo y Benito, me apoyaron, pero eso les costó caro también. Perdieron amigos, fueron marginados por parte de la comunidad. Dolores nunca volvió a ser la misma. Desarrolló trastorno de estrés postraumático. Tenía flashbacks constantes. Cualquier cosa podía disparar una crisis. El olor de un perfume parecido al que usaba el pastor. El sonido de una voz grave parecida a la suya. Ver a un hombre con traje oscuro en la calle. Pasó años haciendo terapia, tomando medicamentos, intentando reconstruir su vida. El matrimonio con Nicanor, que ya era malo, empeoró aún más. Se separaron en 2006. Se quedó sola con los 2 hijos, luchando para sobrevivir, cargando con traumas que nadie aparte de nosotros, la gente más cercana, sabía de dónde venían. Las otras víctimas también tuvieron sus vidas destrozadas de formas diferentes. Ivonne se mudó a otra provincia. Dijo que no aguantaba más vivir en la misma ciudad donde había pasado todo. Nunca volvimos a tener contacto.
Marcelina desarrolló un problema serio con el alcohol y necesitó ser ingresada en una clínica de rehabilitación. Leonor se quedó embarazada otra vez, soltera, y acabó alejándose completamente de la iglesia. Dijo que ya no podía confiar en ninguna institución religiosa. Rosalía desarrolló una agorafobia severa, no podía salir de casa, tenía pánico a los sitios públicos. Yo intenté mantenerme firme en la fe, pero era difícil, muy difícil. Seguí yendo a la iglesia porque no quería que él ganara, no quería que me robara mi fe también, pero nunca fue igual. Miraba a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, y no podía confiar plenamente. Me preguntaba, ¿habrá alguno más escondiendo algo? ¿Protegerá la institución de nuevo si descubre otro caso? Empecé a cuestionar muchas cosas que antes aceptaba sin pestañear. Empecé a leer la Biblia con otros ojos, prestando atención a pasajes que antes me saltaba, sobre cómo los líderes religiosos de la época de Jesús eran hipócritas, sobre cómo usaban la religión para controlar a la gente, sobre cómo Jesús fue más duro con los fariseos que con las prostitutas y pecadores. El pastor Fortunato, después de perderlo todo, intentó reconstruir su vida en otro sitio. Supimos, años después, que estaba viviendo en otra provincia, trabajando en un empleo normal, lejos de cualquier iglesia. Su esposa nunca volvió con él. Los hijos nunca lo perdonaron. Se quedó solo. Una parte de mí siente que recibió lo que merecía. Pero otra parte, la parte que fue criada para perdonar, para tener compasión, todavía lucha con sentimientos contradictorios. ¿Algún día conseguiré perdonarlo de verdad? No lo sé. Hoy, con 59 años, todavía no lo sé. Los años que siguieron fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Edmundo consiguió otro empleo en 2005, en una empresa de transporte de mercancías. El sueldo era menor, pero al menos era un nuevo comienzo. Yo aumenté mis clases de manualidades, empecé a hacer encargos de tartas y dulces para fiestas, hacía limpieza en casas los fines de semana. Trabajamos muchísimo para que no faltara nada a nuestros hijos. Fueron años difíciles económicamente, pero nos acercamos más como familia. Edmundo y yo quedamos más unidos después de todo. Me apoyó de una forma que nunca voy a olvidar. Hubo momentos en los que quería dejarlo todo, de luchar, de vivir incluso. Y él estaba ahí, firme, sosteniéndome. En 2007, 3 años después de toda aquella tormenta, la asociación hizo algunos cambios en las políticas internas. Crearon protocolos más rigurosos para los asesoramientos particulares. Determinaron que siempre debería haber una tercera persona presente en las sesiones, o que las puertas deberían quedar abiertas. Implementaron entrenamientos obligatorios sobre abuso de poder y acoso para todos los pastores. Crearon un canal de denuncia anónimo. Fueron cambios buenos, necesarios, pero que llegaron demasiado tarde para nosotros. Si hubieran existido antes, quizás nada de aquello habría pasado. O quizás se habría descubierto antes de causar tanto destrozo. Pero yo también sabía que esos cambios eran insuficientes, porque el problema no estaba solo en los protocolos. El problema estaba en la cultura de poner a los líderes religiosos en un pedestal tan alto que se volvían intocables, en la cultura de siempre dudar de la mujer que acusa, en la cultura de proteger la reputación de la institución por encima de la justicia para las víctimas, en la cultura de tratar el sexo como tabú, de no educar a la gente sobre consentimiento, sobre límites, sobre lo que es apropiado y lo que no lo es. Esas cosas no cambian con un protocolo. Cambian con una revolución completa de mentalidad. Yo empecé, poco a poco, a ser más vocal sobre estas cuestiones dentro de la iglesia. En las reuniones de mujeres adventistas, sacaba estos temas. Hablaba sobre la importancia de enseñar a nuestras hijas a reconocer señales de abuso, sobre la importancia de creer cuando alguien tiene valor de denunciar, sobre la importancia de no idolatrar a los líderes religiosos, porque son humanos y pueden fallar, y fallar feo. Al principio, mucha gente me encontraba radical, exagerada. Decían que estaba siendo extremista, que estaba generalizando, que no todos los pastores eran malos. Y yo estaba de acuerdo.
no todos eran malos. Pero mientras la estructura permitiera que los malos existieran y se escondieran, teníamos que estar vigilantes. Con el tiempo, más mujeres empezaron a abrirse conmigo. Descubrí que el abuso en las iglesias era mucho más común de lo que imaginaba. No solo en la iglesia adventista, sino en todas las denominaciones. Conocí a mujeres que habían pasado por situaciones parecidas en iglesias bautistas, pentecostales, católicas. El patrón era siempre el mismo: un líder en posición de poder, una mujer vulnerable, manipulación usando la Biblia y la fe, chantaje emocional y espiritual, silenciamiento a través de la vergüenza. Era un ciclo que se repetía en todos los sitios donde había jerarquía religiosa y falta de transparencia. Empecé a frecuentar grupos de apoyo para víctimas de abuso. No eran grupos formales, no eran ONGs ni nada institucionalizado. Eran solo mujeres reuniéndose informalmente para hablar, para desahogarse, para apoyarse mutuamente. En esos grupos conocí historias aún más horribles que la nuestra. Mujeres que habían sido violadas por líderes religiosos. Mujeres que se habían quedado embarazadas y fueron obligadas a abortar. Mujeres que habían perdido todo, incluso la custodia de los hijos, porque los maridos usaron en su contra el hecho de haberse involucrado con un pastor, aunque la relación hubiera sido forzada. Eran historias para partirse el corazón. En 2010, 6 años después de toda la situación, recibí una llamada inesperada. Era de la asociación. Querían que participara en un programa de orientación para nuevas víctimas que aparecieran. Dijeron que tenía una experiencia valiosa, que podría ayudar a otras mujeres a tener valor para denunciar, que podría ser un hombro amigo para quien estuviera pasando por situaciones similares. Me quedé dividida. Por un lado quería ayudar, por otro, no sabía si tenía fuerzas para revivir todo aquello constantemente, oyendo nuevas historias de dolor y sufrimiento. Hablé con Edmundo. Me dijo que la decisión era mía, pero que me apoyaría en cualquier elección. Acepté. Empecé a trabajar como voluntaria, ayudando a la asociación cuando aparecía algún caso sospechoso de abuso. Mi papel era ser la primera persona en hablar con la posible víctima, crear un ambiente seguro donde se sintiera cómoda para hablar, explicarle que se la iba a creer, que iba a estar protegida. Fue un trabajo emocionalmente agotador. Cada historia que oía era como reabrir mis propias heridas, pero también era gratificante ver a mujeres encontrando valor para denunciar, para no quedarse calladas, para no dejar que el abusador siguiera haciendo víctimas. Eso me daba un sentido de propósito. Durante esos años, atendí personalmente unos 15 casos. Algunos eran de abuso sexual explícito, otros eran de acoso moral, otros de manipulación psicológica. Todos tenían en común el uso indebido de autoridad religiosa. Todos involucraban líderes que usaban la fe como arma de control. Y lo más triste es que, de todos esos casos, solo la mitad resultó en algún castigo para el abusador. En la otra mitad, las víctimas desistieron de formalizar la denuncia porque la presión de la comunidad era demasiado grande, porque sus familias les pedían que no hicieran escándalo, porque tenían miedo a la exposición, porque no aguantaban el proceso investigativo. Y yo no podía juzgar a ninguna de ellas, porque sabía lo difícil que era. Yo había tenido el apoyo de mi marido, de mi hermano, de algunas personas, pero muchas de esas mujeres estaban solas. Mis hijos crecieron y siguieron caminos diferentes respecto a la fe. Olaf, mi hijo mayor, se alejó completamente de la iglesia cuando cumplió 18 años. Dijo que no podía creer más en una institución que había permitido todo aquello. Dijo que Dios podía existir, pero que la religión organizada era una farsa. Sufrí mucho con esa decisión suya, pero la respeté. Georgina siguió siendo adventista, pero de una forma más crítica, más cuestionadora. Ella no acepta todo ciegamente como yo aceptaba. Cuestiona, debate, exige transparencia. Casimiro, el más pequeño, todavía está buscando su camino. Frecuenta la iglesia a veces, pero no con la misma intensidad que yo tenía a su edad. En 2015, 11 años después de todo, recibí una carta.
Era del pastor Fortunato. Había descubierto mi dirección de alguna forma y había escrito pidiendo perdón. La carta tenía 3 páginas. Decía que había hecho terapia, que había reflexionado mucho sobre lo que había hecho, que reconocía el mal que había causado. Decía que no esperaba que yo le perdonara, pero que quería que supiera que estaba arrepentido de verdad, que vivía atormentado por los recuerdos de lo que había hecho, que había pensado en suicidarse varias veces, pero no había tenido valor, que lo único que le mantenía vivo era la esperanza de conseguir algún día alguna forma de redención. Leí aquella carta llorando. No sé si creí plenamente en su arrepentimiento. ¿Gente que hizo lo que él hizo puede realmente cambiar? ¿Puede realmente arrepentirse de verdad? ¿O es solo otra manipulación, otra forma de aliviar la propia conciencia? No lo sé. Pero guardé la carta. No respondí. No tenía qué decirle. El perdón es un proceso, y yo todavía estaba en medio de ese proceso. Quizás algún día consiga perdonarlo completamente. Pero ese día todavía no ha llegado. Dolores nunca consiguió recuperarse totalmente. Mejoró con el tiempo, la terapia ayudó, los medicamentos ayudaron, pero las cicatrices quedaron. Nunca más consiguió tener una relación amorosa sana. Lo intentó algunas veces, pero siempre saboteaba. Alejaba a los hombres antes de que se acercaran demasiado. Desarrolló mecanismos de defensa tan fuertes que crearon una barrera a su alrededor. Hoy vive sola. Los hijos ya son adultos y tienen sus propias familias. Trabaja como limpiadora, gana poco, vive modestamente. Yo la visito todas las semanas. Tomamos café juntas, hablamos sobre la vida, sobre los nietos. A veces menciona aquella época, pero solo de pasada, nunca profundiza. Es demasiado doloroso. A las otras víctimas perdí el contacto con la mayoría. Ivone, como dije, se mudó y nunca más supe de ella. Marcelina murió en 2012, a los 58 años. Oficialmente fue cirrosis hepática por el alcoholismo, pero yo sé que murió de las consecuencias del trauma. El alcohol fue solo la herramienta que usó para intentar olvidar. A Leonor la encontré por casualidad en 2018, en una feria de artesanía donde estaba vendiendo mis productos. Estaba con 3 hijos, trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. Hablamos brevemente. Dijo que todavía tenía pesadillas a veces, pero que estaba intentando seguir adelante. No volvió a la iglesia y dijo que nunca volvería. De Rosalía supe que sigue viva, pero continúa con agorafobia. Vive con una sobrina que la cuida. Yo misma cambié mucho a lo largo de esos años. Ya no soy aquella Josefa de 2003, aquella mujer que seguía ciegamente todas las reglas, que nunca cuestionaba nada, que ponía la institución religiosa por encima de todo. Hoy tengo una fe más madura, más crítica. Sigo creyendo en Dios, sigo leyendo la Biblia, sigo rezando, pero ya no idolatro a los líderes religiosos. Ya no acepto todo lo que me dicen sin cuestionar. Ya no pongo la reputación de la Iglesia por encima de la justicia. Aprendí que ser cristiana de verdad no es ser obediente ciega. Es buscar la verdad, luchar por la justicia, proteger a los vulnerables, denunciar el mal aunque el mal esté vestido de santo. Hoy, con mis 59 años, miro atrás y veo cuánto crecí. Veo cuánto sufrí también. Hay días en que me pregunto si mereció la pena haber denunciado. ¿Mereció la pena perder amigos, ser marginada, ver a mi familia sufrir, pasar por dificultades económicas? Y la respuesta a la que siempre llego es sí, mereció la pena. Porque si me hubiera quedado callada, aquel hombre seguiría haciendo víctimas. Seguiría usando el nombre de Dios para satisfacer sus deseos enfermos. Seguiría destruyendo vidas. Y yo no podría vivir conmigo misma sabiendo que podría haberlo impedido y no lo hice. Pero también aprendí que hacer lo correcto tiene un precio alto. Y nadie te prepara para pagar ese precio. Cuando denuncias a alguien poderoso dentro de una institución, te conviertes en el enemigo. No importa que estés del lado de la verdad. No importa que tengas pruebas. No importa que estés intentando proteger a otras personas. Te conviertes en la villana. Te conviertes en aquella que causó el escándalo, que manchó la reputación de la Iglesia,
que destruyó la paz de la comunidad. Y eso duele mucho. Hubo momentos, principalmente en los primeros años después de la denuncia, en que me sentía completamente sola. Aunque tenía el apoyo de Edmundo, de Osvaldo, de algunas pocas personas, me sentía aislada, porque la mayoría no entendía. No entendía la magnitud de lo que había pasado. No entendía el trauma que aquellas mujeres habían sufrido. No entendía por qué no podía simplemente perdonar y olvidar, seguir adelante. La gente esperaba que lo superara rápido, que volviera a ser la Pepa alegre y participativa de antes. Pero no podía. Había cambiado. Había visto el lado podrido de la institución que amaba, y no podía simplemente fingir que no lo había visto. La cuestión del perdón es complicada. En la iglesia nos enseñan desde niños que hay que perdonar siempre, que perdonar es un mandamiento, que quien no perdona no puede ser perdonado por Dios. Y yo creo en el perdón, pero aprendí que perdón no significa olvidar, no significa confiar de nuevo, no significa aceptar que no hubo consecuencias. Perdón es soltar la rabia, el odio, el deseo de venganza. Es no dejar que el trauma defina tu vida entera. Pero eso no pasa de un día para otro. Es un proceso largo, doloroso, con avances y retrocesos. Hay días en que todavía me enfado. Rabia contra él, por haber hecho lo que hizo. Rabia contra la institución, por haber encubierto antes y haber tardado tanto en actuar. Rabia contra la gente que me juzgó, que me condenó, que me dio la espalda. Rabia contra mí misma por no haber percibido las señales antes, por haber sido ingenua, por haber confiado tanto. Pero también hay días en que consigo sentir paz. Paz por haber hecho lo correcto. Paz por haber ayudado a impedir que otras mujeres fueran víctimas suyas. Paz por haber dado voz a aquellas que tenían miedo de hablar. Lo que más me hirió a lo largo de esos años no fue ni el acto en sí del pastor, porque yo no fui la víctima directa. Lo que más me hirió fue la reacción de la gente. Fue ver cómo la comunidad que amaba, que consideraba mi familia espiritual, se dividió. Fue ver cómo tantas personas eligieron proteger la imagen de un hombre que ni conocían bien, en vez de creer en múltiples mujeres que estaban claramente sufriendo. Fue ver cómo la preocupación por el escándalo, por la reputación de la iglesia, era mayor que la preocupación por la justicia, por la verdad, por el bienestar de las víctimas. Hubo una situación específica que quedó marcada en mi memoria. Fue unos 6 meses después de toda la exposición, en una reunión de ancianos y ancianas de la iglesia en la que yo participaba. Estábamos discutiendo el caso de una joven que se había quedado embarazada fuera del matrimonio y quería seguir frecuentando la iglesia. Algunos ancianos estaban proponiendo que fuera disciplinada, que se le impidiera participar de la Santa Cena, que fuera obligada a hacer una confesión pública de su pecado. Me levanté y dije que eso era crueldad, que la chica ya estaba pasando por una situación difícil y que la iglesia debería acoger, no condenar. Fue cuando uno de los ancianos, don Alejo, un hombre al que respetaba mucho, se giró hacia mí y dijo delante de todos que yo no tenía moral para hablar de disciplina en la iglesia, ya que había sido yo quien había causado la mayor división y escándalo que aquella congregación había visto jamás. Aquello me cortó como un cuchillo. Sentí que mis piernas flaqueaban. Era como si todo lo que había hecho, todo el valor que tuve para denunciar, todo el sufrimiento que pasé, se redujera a causar escándalo. Como si el problema no fuera el pastor abusador, sino yo, por haber tenido la osadía de exponerlo. Salí de aquella reunión y lloré todo el camino hasta casa. Edmundo me encontró sentada en el suelo de la cocina, abrazada a mis rodillas, sollozando. Se sentó a mi lado, me abrazó y se quedó ahí conmigo en silencio durante horas. Aquel comentario de don Alejo me afectó mucho, porque representaba una mentalidad que me di cuenta de que era muy común. La mentalidad de que la persona que denuncia el mal es peor que la persona que comete el mal, porque aquella que denuncia está rompiendo el silencio, está perturbando la paz superficial, está obligando a todo el mundo a lidiar con una realidad incómoda.
Es más fácil seguir en la ignorancia, fingir que todo está bien, mantener las apariencias. Y quien se atreve a perturbar eso, quien se atreve a traer la verdad a la luz, se convierte en el problema. Pensé muchas veces en rendirme, en dejar de ir a la iglesia, en alejarme completamente de la fe organizada. Y hubo periodos en que realmente me alejé. Hubo una época, entre 2006 y 2008, en que no pisaba la iglesia. No aguantaba más. No aguantaba las miradas, los comentarios, la hipocresía. Me quedaba en casa los sábados, leía la Biblia sola, rezaba sola. Edmundo iba a la iglesia con los niños porque pensaba que era importante mantener su rutina, pero respetaba mi decisión de no ir. Fue durante ese periodo de alejamiento cuando tuve una crisis espiritual profunda. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Realmente existía Dios? Si existía, ¿por qué permitió que aquello pasara? ¿Por qué permitió que un hombre usando su nombre abusara de mujeres vulnerables durante años? ¿Por qué permitió que la institución que debería representarlo en la tierra fuera tan fallida, tan corrupta? Llegué a un punto en que no sabía en qué creer. Todo lo que había sido la base de mi vida entera estaba siendo cuestionado. Hablé mucho con Edmundo sobre eso. Él también estaba cuestionando, pero de una forma diferente. Conseguía separar más las cosas. Decía que los hombres fallaron, la institución falló, pero que eso no significaba que Dios hubiera fallado. Decía que Dios nos dio libre albedrío y que algunas personas usan ese libre albedrío para hacer el mal, pero que eso no era culpa de Dios. Entendía su razonamiento, pero mi corazón estaba tan herido que no podía aceptarlo tan fácilmente. Fue mi hermana Dolores, curiosamente, quien me ayudó a encontrar un camino. En una de mis visitas, estaba teniendo una de esas conversaciones existenciales sobre fe, sobre Dios, sobre por qué pasan cosas malas, y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Pepa, si renuncio a Dios por lo que aquel hombre hizo, entonces él gana 2 veces. Ya me robó tanto, no voy a dejar que me robe mi fe también. Y continuó: mi fe ya no está en la institución, ya no está en los líderes. Mi fe está en Dios directamente. Y Dios me sostuvo cuando quise morir. Dios me habló a través de ti, de Ivonne, de las otras mujeres que tuvieron valor para hablar. Dios está en la gente buena, no en las instituciones corruptas. Aquellas palabras de Dolores me ayudaron a reformular mi fe. Empecé a entender que podía tener una fe personal sin depender totalmente de la estructura de la iglesia, que podía cuestionar la institución sin abandonar a Dios, que podía ser crítica sin ser cínica. Volví a frecuentar la iglesia en 2008, pero con una postura completamente diferente. Ya no era aquella seguidora ciega de reglas. Era una mujer que elegía estar ahí, pero que mantenía los ojos bien abiertos, que cuestionaba cuando era necesario, que no aceptaba todo lo que se decía solo porque venía de una autoridad. Y las cosas poco a poco fueron mejorando en la congregación. Llegaron nuevos miembros, personas que no sabían de toda la historia. Creció una nueva generación de jóvenes. Algunos de los ancianos más viejos, que habían sido duros conmigo, fallecieron o se mudaron. Nuevos líderes asumieron, con mentalidad un poco más abierta. La iglesia cambió. No completamente, no tanto como me gustaría, pero cambió. Y yo también cambié con ella, o a pesar de ella. En 2016, 12 años después de todo, pasó algo inesperado. Don Alejo, aquel anciano que había dicho que no tenía moral para hablar de disciplina, me buscó. Tenía cáncer, en estado avanzado. Pidió hablar conmigo personalmente. Fui a su casa. Estaba muy delgado, muy débil, pero todavía mantenía ese aire de dignidad. Me pidió disculpas. Dijo que había reflexionado mucho en los últimos años sobre todo lo que había pasado. Dijo que había sido injusto conmigo, que había estado más preocupado por proteger la imagen de la iglesia que por buscar la verdad. Dijo que reconocía que yo había sido valiente, que había hecho lo correcto y que él había sido un tonto. Lloró pidiendo mi perdón. Yo lo perdoné, no porque lo mereciera necesariamente,
sino porque yo lo necesitaba. Necesitaba soltar ese rencor que estaba cargando desde hacía tanto tiempo. Hablamos durante más de 2 horas aquella tarde. Me contó que había hablado con varias de las mujeres que habían sido víctimas en los años siguientes, que finalmente había entendido la gravedad de lo que había pasado. Dijo que tenía vergüenza de haber sido tan ciego. Salí de allí más ligera. 3 meses después, falleció. Fui al funeral, recé por él y realmente sentí que había conseguido perdonarlo de verdad. Ese encuentro con don Alejo me hizo darme cuenta de algo importante: que la gente puede cambiar, que los errores del pasado pueden ser reconocidos, que nunca es tarde para pedir disculpas, y que el perdón, cuando es genuino, libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. Eso no significa que todo quedara resuelto, que todas las heridas sanaran, pero fue un paso importante en mi proceso de curación. A lo largo de los años, también fui aprendiendo a lidiar mejor con los desencadenantes. Al principio, cualquier cosa me hacía recordar aquella época. Ver a un hombre con traje oscuro, oír una predicación muy enfática, ver a mujeres llorando en la iglesia. Todo me transportaba de vuelta a 2003, a 2004, a aquellos momentos horribles. Pero con el tiempo y con mucha terapia, aprendí a procesar esos recuerdos sin dejarme dominar por ellos. Aprendí que los recuerdos son solo recuerdos. No pueden hacerme daño a menos que yo lo permita. Forman parte de mi historia, pero no definen quién soy hoy. Una de las cosas que me ayudó mucho fue empezar a escribir. No para publicar, no para enseñárselo a nadie, solo para mí misma. Empecé a llevar un diario en 2009. Escribía sobre mis sentimientos, sobre mis dudas, sobre mis miedos. Escribía cartas que nunca enviaba, al pastor Fortunato, a los ancianos que me juzgaron, a la gente que me apoyó, a Dios. Escribía sin filtro, sin preocuparme por el juicio, y aquello fue extremadamente terapéutico. Poner en papel todas aquellas emociones que estaban atrapadas dentro de mí. Ver escrito ahí mi dolor, pero también mi fuerza. Ver registrado cuánto había crecido, cuánto había sobrevivido. En esos diarios también registraba momentos buenos, porque no fue solo sufrimiento. Hubo alegrías también. El crecimiento de mis hijos, aunque con todas las dificultades. La boda de Georgina en 2015, una ceremonia bonita y sencilla en la misma iglesia donde todo había pasado, pero que ahora tenía otro significado. El nacimiento de mis nietos, que trajo una luz nueva a mi vida. La recuperación gradual de Dolores, viéndola conseguir salir de casa de nuevo, conseguir sonreír de nuevo, conseguir vivir de nuevo. La amistad verdadera de algunas pocas personas que se quedaron a mi lado, aunque costara caro. Edmundo, siempre a mi lado, mi roca. Mi relación con mis padres mejoró con el tiempo también. Al principio estaban confusos, dolidos, sin saber cómo lidiar con todo. Pero finalmente, sobre todo después de que mi padre se recuperara de la úlcera y mi madre saliera de la depresión, consiguieron procesarlo todo mejor. Mi padre me pidió disculpas por no haberme apoyado más abiertamente al principio. Dijo que se había quedado en shock, que no sabía qué hacer, pero que nunca había dudado de mí. Mi madre me abrazó y lloró, diciendo que estaba agradecida por haber tenido el valor de hacer lo que ella no habría podido hacer. Fallecieron en los años siguientes, mi padre en 2013 y mi madre en 2017, pero murieron estando en paz conmigo, con todo resuelto entre nosotros. Hoy, cuando miro atrás, consigo ver todo el camino con otros ojos. Consigo ver que, a pesar de todo el sufrimiento, crecí mucho. Me convertí en una persona más fuerte, más empática, más justa. Me convertí en alguien que no se calla ante la injusticia. Alguien que pone los principios por encima de la conveniencia. Alguien que entiende que hacer lo correcto muchas veces duele, pero que el dolor de vivir con la cobardía de no haber hecho nada sería mucho peor. También aprendí que el heroísmo no es solo hacer grandes cosas. A veces el heroísmo es simplemente no rendirse, es levantarse de la cama un día en que quieres morir. Es seguir creyendo en la bondad en un mundo que parece solo tener maldad.
Es perdonar cuando todo en ti quiere guardar rencor. Es reconstruir cuando todo fue destruido. Es mantener la fe cuando la fe fue sacudida hasta el núcleo. Y yo hice todo eso. No perfectamente, con tropiezos, con recaídas, pero lo hice. Si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar algo, ¿lo cambiaría? Esa es una pregunta que me hago a veces. ¿Cambiaría aquella decisión de confrontar al pastor? ¿Cambiaría la decisión de insistir en que las víctimas denunciaran? ¿Cambiaría la decisión de llevarlo a la asociación? Y la respuesta es no. Porque por más que haya sido doloroso, por más que haya costado caro, fue lo correcto. Y yo necesitaba hacer lo correcto, no solo por las víctimas, sino por mí misma. Porque si me hubiera quedado callada, si hubiera fingido que no vi aquello que vi, habría tenido que vivir el resto de mi vida cargando ese peso en la conciencia, sabiendo que podría haber impedido otros abusos, y no lo hice. Y eso sería insoportable. Pero si pudiera dar un consejo a quien está en una situación parecida hoy, diría lo siguiente: haz lo correcto, pero prepárate. Prepárate para el hecho de que no todo el mundo te va a apoyar. Prepárate para el hecho de que vas a perder amigos, vas a ser juzgada, vas a ser cuestionada. Prepárate para el hecho de que el proceso va a ser largo, doloroso, agotador. Pero también sabe que no estás sola. Busca aliados. Busca personas que crean en ti. Busca apoyo profesional, sea terapia, sean grupos de apoyo. Cuida tu salud mental, porque esto va a afectar tu salud mental profundamente. Y mantén tus ojos en el propósito. Recuerda por qué estás haciendo esto. Por los vulnerables, por los que no tienen voz, por un mundo más justo. Y si eres alguien que está escuchando la denuncia de una víctima, créela. No cuestiones por qué tardó tanto en contarlo. No preguntes qué llevaba puesto. No sugieras que quizás interpretó mal. Solo cree. Solo apoya. Solo estate ahí. Porque cuando alguien tiene el valor de romper el silencio, de exponer un trauma tan profundo, lo último que esa persona necesita es ser cuestionada, juzgada, puesta en duda. Lo que necesita es ser oída, creída, protegida. Hoy, a los 59 años, vivo una vida más tranquila. No es perfecta, todavía hay desafíos, todavía hay días difíciles, pero es una vida con propósito. Sigo dando clases de manualidades, ahora más como hobby que como necesidad económica, porque Edmundo consiguió un mejor empleo. Sigo yendo a la iglesia, pero con una relación más sana con ella. Sigo ayudando a mujeres que pasan por situaciones de abuso, pero ahora de forma más informal, más a través de conversaciones personales que a través de la asociación. Mi hermana Dolores sigue luchando, sigue sobreviviendo. Nos vemos todas las semanas, tomamos café, hablamos sobre la vida, sobre los nietos. A veces tiene recaídas, días en que la depresión aprieta, días en que los traumas vuelven con fuerza, pero sigue luchando, y yo siempre estoy ahí para ella, como siempre he estado. Porque si hay algo que aprendí con todo esto, es la importancia de la solidaridad femenina, de mujeres apoyando a mujeres, de no juzgarnos unas a otras, sino fortalecernos mutuamente. Mis hijos, cada uno siguió su camino como dije. Olaf se casó, tiene 2 hijos, trabaja en una empresa de tecnología. No es religioso, pero es un hombre bueno, íntegro, del que estoy orgullosa. Georgina sigue siendo adventista, tiene una hija, trabaja como enfermera. Es activa en la iglesia, pero siempre vigilante, siempre cuestionadora. Casimiro todavía está soltero, trabaja como profesor de educación física, frecuenta la iglesia esporádicamente. Amo a mis 3 hijos profundamente y respeto sus elecciones, aunque sean diferentes de las mías. Edmundo y yo celebramos 36 años de matrimonio en 2025. Sigue siendo mi compañero, mi amigo, mi amor. Pasamos por tantas cosas juntos, momentos maravillosos y momentos horribles, pero siempre juntos. Es uno de los pocos hombres que conozco que realmente entiende lo que significa ser un aliado, que no se sintió amenazado cuando levanté mi voz, que no intentó callarme cuando denuncié,
que estuvo a mi lado aunque eso le costara caro también a él, que me amó en mis momentos más difíciles, cuando estaba rota, cuando estaba sin fe, cuando estaba perdida. Le estoy agradecida todos los días. En cuanto al pastor Fortunato, supe que murió en 2022, a los 78 años. Murió solo, en un piso pequeño en otra provincia. No tuvo funeral religioso, solo fueron los 2 hijos. La exesposa no fue. Cuando supe de su muerte, sentí una mezcla de emociones. Alivio, porque sabía que no haría más víctimas. Tristeza, porque una vida entera había sido desperdiciada. Rabia, porque nunca pagó realmente por todo lo que hizo. Pero también una cierta paz, porque aquel capítulo finalmente se había cerrado. Ya no podía acecharme. No podía acechar a ninguna de nosotras. No fui al entierro. No quise ir. Pero recé por él. Recé pidiendo que Dios tuviera misericordia de su alma, aunque sabiendo que Él no tuvo misericordia de las mujeres que abusó. Porque el perdón no es sobre si el otro lo merece. Es sobre elegir tú no cargar más el peso del odio. Y yo no quería cargar más ese peso. Una de las preguntas que me hacen hasta hoy es si todavía creo en los líderes religiosos. Y la respuesta es complicada. Creo que existen líderes buenos, íntegros, que realmente quieren servir a Dios y ayudar a la gente. Conozco a varios. Pero también aprendí a nunca más poner a nadie en un pedestal tan alto que queden por encima del cuestionamiento. Aprendí que todos somos humanos, todos tenemos fallos, todos podemos ser tentados por el poder. Y por eso es fundamental tener estructuras de responsabilización. Nadie debería tener poder absoluto sin supervisión. Nadie debería estar por encima de ser cuestionado. Otra pregunta frecuente es si creo que la situación mejoró en las iglesias en general. Y honestamente, creo que sí y no. Sí, porque hoy se habla más sobre estos temas. Hay más conciencia sobre abuso espiritual, sobre límites apropiados, sobre consentimiento. Hay más protocolos de protección. Hay más apertura para denuncias. Pero no, porque todavía hay mucha resistencia. Todavía hay mucha cultura de silenciamiento. Todavía hay mucha preocupación por la reputación institucional por encima de la justicia. Todavía hay muchas víctimas que no tienen valor para hablar porque saben que probablemente no se las creerá. Lo que me da esperanza es ver a la nueva generación. Veo jóvenes en la iglesia que no aceptan las cosas callados como mi generación aceptaba, que cuestionan más, que exigen transparencia, que no tienen miedo de llamar equivocado a lo equivocado, aunque venga de una autoridad. Eso me da esperanza. Esperanza de que quizás, dentro de algunas décadas, este tipo de abuso sea mucho más difícil de que ocurra porque la cultura habrá cambiado. Queridos míos, que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta de cuánto afectó esta historia a toda mi vida? A veces me pregunto si mereció la pena contar todo esto, revivir estos recuerdos. Pero cuando recibo mensajes de mujeres que pasaron por situaciones parecidas, que se sintieron menos solas al oír mi historia, sé que vale la pena. Si este vídeo te está tocando, deja tu like para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Qué parte de la historia te ha marcado más hasta ahora? Una cosa que aprendí a lo largo de estos años es que el trauma no es algo que superas completamente y ya está. Se acabó. El trauma es algo que aprendes a cargar, que aprendes a integrar en tu vida, que aprendes a no dejar que defina quién eres. Hay días en que el peso es más ligero, hay días en que el peso vuelve con fuerza. Pero aprendes. Aprendes los desencadenantes. Aprendes las estrategias para lidiar. Aprendes a pedir ayuda cuando la necesitas. Y sobre todo, aprendes a ser amable contigo misma en los días difíciles. Pasé muchos años culpándome por no haber visto las señales antes, culpándome por no haber protegido mejor a mi hermana, culpándome por las consecuencias que mis acciones trajeron a mi familia. Pero con terapia, con tiempo, con reflexión, aprendí que hice lo mejor que pude con la información y los recursos que tenía en ese momento, que nadie está preparado para lidiar con una situación así,
que no existe manual de instrucciones para cuando descubres que tu líder espiritual es un depredador. Vas a equivocarte, vas a tropezar, vas a tomar decisiones que después vas a cuestionar. Pero si estás actuando de buena fe, buscando lo correcto, intentando proteger a los vulnerables, entonces estás en el camino correcto, aunque sea un camino tortuoso. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con la división que esto causó en mi familia extensa. Tengo primos, tíos, tías que hasta hoy no me hablan, que eligieron el lado del pastor, incluso después de todas las pruebas, que creen que fue todo una conspiración, una mentira inventada para destruir a un hombre de Dios. Hay familia que se reúne en las fiestas de fin de año y ya no me invitan. Hay familia que finge que no existo, y eso duele. Duele mucho, porque la familia debería ser ese lugar seguro, ese puerto donde siempre puedes volver. Pero aprendí que a veces, familia de verdad no es aquella que comparte tu sangre, es aquella que comparte tus valores, es aquella que se queda a tu lado cuando se pone difícil. Tengo una amiga, Herminia, que conocí precisamente a través de esta situación. Ella no es de mi iglesia, es de otra denominación, pero pasó por algo muy parecido en su iglesia. Nos conocimos en un grupo de apoyo informal en 2009 y desde entonces somos muy cercanas. Ella me entiende de una forma que pocas personas consiguen entender. Porque lo vivió. Sabe lo que es ser llamada mentirosa. Sabe lo que es perder amigos. Sabe lo que es tener tu fe sacudida hasta el fondo. Hablamos casi todos los días, sea por teléfono, sea en persona. Es más que amiga, es hermana, y es prueba de que cosas buenas pueden surgir hasta de las peores situaciones. A lo largo de los años, también fui desarrollando una comprensión más profunda de cómo funcionan los sistemas de poder. Entendí que el problema no era solo un pastor malo. El problema era todo un sistema que permitió que operara libremente. Un sistema donde un hombre tenía poder absoluto sobre personas vulnerables. Un sistema donde no había supervisión real. Un sistema donde su palabra valía más que la palabra de múltiples mujeres. Un sistema donde preservar la imagen era más importante que preservar la justicia. Y entendí que para cambiar eso no basta con quitar al individuo problemático. Hay que cambiar el sistema entero. Por eso pasé a estar más involucrada en cuestiones de gobernanza en la iglesia. Empecé a participar en comités, en reuniones administrativas, siempre empujando por más transparencia, más responsabilización, más protección para los vulnerables. No siempre fui bien recibida. Muchas veces fui vista como problemática, como aquella que se queja, como la feminista radical. Pero seguí. Porque alguien tiene que ser esa voz irritante que no deja que la gente olvide que existen fallos que necesitan ser corregidos. Conseguimos implementar algunos cambios pequeños pero significativos en nuestra congregación local. Ahora ningún líder puede hacer asesoramiento a solas con una persona del sexo opuesto. Tiene que haber siempre una tercera persona presente, o la puerta tiene que estar abierta y el asesoramiento en horario en que haya otras personas en la iglesia. Creamos un comité de ética que incluye mujeres, que analiza cualquier denuncia de comportamiento inapropiado. Creamos entrenamientos obligatorios para todos los líderes sobre límites apropiados, sobre señales de abuso, sobre cómo tratar denuncias. Son cosas pequeñas, pero son importantes. Pero sé que en muchas iglesias estas cosas todavía no existen. Sé que hay pastores por ahí haciendo exactamente lo que hacía el pastor Fortunato. Sé que hay víctimas silenciadas, con miedo, cargando con una vergüenza que no es suya, y eso me pone triste. Pero también me motiva a seguir hablando, seguir contando mi historia, porque cada vez que la cuento, hay una posibilidad de que una víctima la oiga y se dé cuenta de que no está sola. Hay una posibilidad de que alguien en posición de poder la oiga y decida implementar cambios. Hay una posibilidad de prevenir que otra persona pase por lo que nosotras pasamos. Una de las preguntas que más recibo es sobre la religiosidad en sí. ¿Vale la pena pertenecer a una institución religiosa considerando todos los problemas? Y mi respuesta es que eso depende de cada persona. Para mí, vale.
porque mi fe es importante para mí, porque encuentro comunidad ahí, porque a pesar de todos los fallos, todavía creo que hay más gente buena que mala intentando hacer lo mejor que puede. Pero entiendo perfectamente a quien decide alejarse. Entiendo a quien dice que ya no puede confiar. Entiendo a quien busca espiritualidad fuera de instituciones. Cada uno necesita hacer lo que es mejor para su propia salud mental y espiritual. Lo que yo no acepto es la idea de que tenemos que elegir entre fe y justicia, entre pertenecer a una comunidad religiosa y llamar equivocado a lo equivocado, entre ser una buena cristiana y denunciar abuso. Esa es una falsa dicotomía que se usa para silenciar a las víctimas. La verdad es que puedes ser profundamente religiosa y exigir justicia. Puedes amar a tu iglesia y reconocer que tiene problemas serios. Puedes respetar la autoridad y cuestionar cuando esa autoridad se usa mal. No son cosas opuestas, son cosas que deben ir juntas. Hoy, cuando veo noticias sobre casos de abuso en iglesias, se me encoge el corazón. Porque sé exactamente lo que esas víctimas están pasando. Sé la confusión mental, la vergüenza, el miedo, la duda. Sé lo que es tener tu fe usada como arma contra ti. Sé lo que es ser culpada por la maldad de otra persona. Y cuando veo esas noticias, siempre que es posible, intento contactar. Mando un mensaje de apoyo. Ofrezco ayuda. Comparto mi historia. Porque sé cuánto ayuda saber que alguien entiende, que alguien pasó por eso y sobrevivió, que es posible reconstruir la vida después. También me volví más atenta a otros tipos de abuso. No solo sexual, sino emocional, psicológico, financiero. Porque me di cuenta de que frecuentemente van juntos. El pastor Fortunato no solo abusaba sexualmente, abusaba emocionalmente, manipulando los sentimientos de las mujeres. Abusaba psicológicamente, haciendo que dudaran de su propia percepción de la realidad. Abusaba espiritualmente, usando su autoridad religiosa para controlar. Y a veces había componente financiero también. Algunas mujeres se sentían presionadas a dar ofrendas especiales para él. Es todo parte del mismo patrón de control y poder. Mi relación con la Biblia también cambió. Antes la leía de forma muy literal, muy rígida. Ahora la leo de forma más contextualizada, más crítica. Entiendo que la Biblia fue escrita en contextos específicos, por personas específicas, con limitaciones específicas. Que algunas cosas necesitan ser entendidas dentro de aquel contexto cultural. Que no todo lo que está ahí debe ser aplicado literalmente hoy. Especialmente pasajes que se usan para subyugar a las mujeres, para justificar autoridad masculina absoluta, para silenciar voces femeninas. Aprendí a leer la Biblia buscando los principios mayores de amor, justicia, misericordia, en vez de quedarme atrapada en reglas específicas que muchas veces reflejan más la cultura de aquella época que la voluntad de Dios. Eso me causó algunos conflictos con personas más conservadoras en la iglesia. Hay gente que piensa que me volví demasiado liberal, que estoy distorsionando la palabra. Pero yo contraargumento que distorsión es usar la palabra para justificar abuso, para mantener sistemas de opresión, para silenciar víctimas. Que Jesús siempre se puso del lado de los marginados, de los oprimidos, de los que no tenían voz. Y que si estamos en el lado opuesto, entonces somos nosotros los que estamos distorsionando su mensaje. Otra cosa que cambió fue mi forma de crear relaciones. Antes era muy ingenua, confiaba en todo el mundo que se presentaba como cristiano. Pensaba que si la persona iba a la iglesia, si hablaba de Dios, automáticamente era una persona buena y fiable. Hoy soy más cautelosa, no en el sentido de ser cínica o paranoica, sino en el sentido de entender que las acciones hablan más alto que las palabras. Que alguien puede citar la Biblia de memoria y aún así ser una persona horrible. Que lo que realmente importa es cómo la persona trata a los demás, especialmente a los más vulnerables. Cómo actúa cuando nadie está mirando. Cómo responde cuando se le confronta sobre un error. Desarrollé también una sensibilidad mayor para detectar comportamientos problemáticos. Aprendí a prestar atención a las señales de alarma.
Un líder que insiste en estar a solas con personas del sexo opuesto. Un líder que tiene conversaciones inapropiadas sobre sexualidad. Un líder que hace comentarios sobre el aspecto físico de las personas. Un líder que no acepta cuestionamientos. Un líder que se ofende cuando alguien pide transparencia. Un líder que tiene favoritos obvios. Un líder que aísla a las personas del resto de la comunidad. Todas esas son señales de alerta que antes no percibía, pero ahora percibo rápidamente. Y cuando percibo esas señales, no me quedo callada. Ya no. Aprendí que el precio de quedarse callada es demasiado alto, así que planteo la cuestión. Hablo con otras personas. Saco conversaciones sobre el tema. A veces me ignoran, a veces me llaman exagerada, pero a veces, alguien escucha. Alguien presta atención. Y eso puede marcar la diferencia entre que alguien se convierta en víctima o no. Soy consciente de que algunas personas en la iglesia me encuentran pesada por eso. Piensan que veo problema en todo, que soy pesimista, que no confío en nadie, pero prefiero ser vista como pesada y evitar que alguien sufra, que ser vista como simpática y dejar pasar comportamientos problemáticos. Y curiosamente, a lo largo de los años, varias personas vinieron a agradecerme por haber planteado preocupaciones que ellas también tenían, pero no tenían valor de expresar. Eso me confirmó que generalmente cuando dices algo, hay varias otras personas pensando lo mismo, pero con miedo de hablar. Mi vida hoy es tranquila la mayoría de los días. Me despierto temprano, tomo mi café, leo la Biblia y rezo, pero de una forma diferente a como lo hacía antes. Mis oraciones ahora son más conversaciones sinceras con Dios que fórmulas hechas. Hablo sobre mis dudas, mis frustraciones, mis alegrías. Agradezco las bendiciones. Pido fuerza para los desafíos. Intercedo por las personas que amo y por las que están sufriendo. Es una comunicación más real, más auténtica. Paso las mañanas normalmente haciendo manualidades o cuidando de los nietos cuando mis hijas lo necesitan. Las tardes son para visitas, sea a Dolores, sea a amigos, sea a alguien que está necesitando apoyo. Por las noches me quedo con Edmundo, vemos algo en la televisión, hablamos sobre el día, planeamos el futuro próximo. Es una vida sencilla, pero es mía. Y después de todo lo que pasé, aprendí a valorar la sencillez y la paz. Los sábados voy a la iglesia. Participo en el culto, canto los himnos, escucho la predicación, pero siempre con sentido crítico. Hablo con los hermanos. Ya no soy tan activa como antes. No estoy en todas las comisiones. No participo en todos los programas. Elegí ser más selectiva con mi tiempo y energía. Participo en lo que realmente tiene sentido para mí, en lo que realmente contribuye a mi crecimiento espiritual y al bien de la comunidad. Una cosa interesante que percibí es que, con el paso de los años, algunas de las personas que me rechazaron inicialmente volvieron a hablarme. No todas, pero algunas. Porque con el tiempo, con distancia, con madurez, consiguieron ver las cosas con más claridad. Consiguieron entender que yo tenía razón, que hice lo que tenía que hacerse. Algunas pidieron disculpas. Otras simplemente volvieron a saludarme, a hablar normalmente, sin mencionar nunca el pasado. Y yo acepto las dos formas. Porque guardar rencor no le hace bien a nadie. Pero también están aquellas que nunca van a cambiar de opinión, que van a morir creyendo que el pastor Fortunato fue injustamente tratado. Y vale, no puedo controlar lo que los demás piensan. Solo puedo vivir mi verdad, mantener mi integridad y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Una de las cosas más significativas que hice en los últimos años fue escribir una carta para mis nietas. Tengo 3 nietas, hijas de Georgina y de Olaf. Escribí para cada una de ellas una carta explicando lo que pasó, explicando las lecciones que aprendí, dejando consejos sobre cómo protegerse, sobre cómo reconocer señales de abuso, sobre cómo tener valor para hablar. Puse esas cartas en sobres lacrados y pedí a sus madres que las guardaran y se las dieran cuando tengan edad suficiente para entender, probablemente en la adolescencia. Quiero que sepan la historia de la familia.
Quiero que aprendan de lo que pasamos. Quiero que sean mujeres fuertes, que no se dejen manipular, que no se queden calladas ante la injusticia. También empecé a dar charlas ocasionales. No profesionalmente, no soy conferenciante. Pero a veces alguna iglesia, algún grupo de mujeres, alguna organización me invita a compartir mi historia. Y voy. Cuento todo, sin filtro, sin suavizar. Porque la gente necesita saber que estas cosas pasan, que pasan más de lo que imaginamos, y que el silencio solo protege al abusador, nunca a la víctima. En esas charlas siempre reservo un tiempo al final para preguntas y para conversaciones individuales. Y es increíble cómo siempre, siempre, aparece alguien para contarme que pasó por algo parecido. Alguien que nunca se lo había contado a nadie. Alguien que pensó que era la única. Alguien que cargó esa vergüenza sola durante años. Y poder ser un espacio seguro para que esa persona finalmente hable, eso no tiene precio. Eso da sentido a todo el sufrimiento que pasé. Hay una frase que suelo decir en esas charlas y que resume mucho de lo que aprendí. Tu historia tiene poder. No dejes que el miedo te robe la oportunidad de usar ese poder para ayudar a otras personas. Porque es verdad. Cada historia de supervivencia, cada testimonio de superación, cada ejemplo de valor, tiene el poder de inspirar a otras personas a también ser valientes, a también hablar, a también no aceptar lo inaceptable. Y mirando mi vida hoy, con todos los altibajos, con todas las pérdidas y ganancias, puedo decir que estoy en paz. No es una paz perfecta, no es una vida perfecta. Todavía tengo días malos, todavía tengo desencadenantes, todavía cargo cicatrices, pero son cicatrices que forman parte de quien soy. Son marcas de mi camino, y no me avergüenzo de ellas. Al contrario, me recuerdan mi fuerza, me recuerdan que sobreviví, me recuerdan que hice lo correcto aunque fue difícil. Si me estás escuchando ahora y estás pasando por algo parecido, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no fue tu culpa. Nunca es culpa de la víctima. No importa lo que llevabas puesto, cómo estabas actuando, dónde estabas. El abuso es siempre, siempre culpa del abusador. Segundo, no estás sola. Hay miles de mujeres que pasaron por situaciones similares. Hay apoyo disponible, hay personas que van a creerte. Tercero, eres más fuerte de lo que imaginas. Sobreviviste hasta ahora. Vas a seguir sobreviviendo. Y finalmente, no solo sobrevivir, sino prosperar. Y si conoces a alguien que pasó por esto, sé el apoyo que esa persona necesita. Créela, no cuestiones. No juzgues, simplemente estate ahí. Porque el camino de la curación es largo y tener a alguien al lado marca toda la diferencia. Queridos míos, llegamos al final de esta historia que fue tan difícil de contar. Si os gustó mi relato, por favor dejad vuestro like y suscribíos al canal. Mostrad que mi historia no fue contada en vano. Y contadme en los comentarios, ¿qué aprendisteis de esta historia? ¿Habéis pasado por algo parecido? ¿Conocéis a alguien que pasó? Vamos a crear aquí un espacio seguro donde podamos hablar sobre estas cosas que muchas veces se tratan como tabú. Cada comentario, cada like, cada compartir ayuda a romper el silencio que protege a los abusadores. Gracias por escucharme hasta aquí. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que podamos construir comunidades más seguras, más justas, más amorosas. Un gran abrazo de esta señora que, a pesar de todo, todavía cree en el bien, todavía cree en el amor, todavía cree que vale la pena luchar por lo correcto.